Bueno, muy buenas tardes. Nuevamente a una clase de estadística aplicada de Grupo 2 del programa de Contaduría Pública, la UPTC Seccional Sogamoso. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando con claridad? Sí, señor. Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, pues antes de arrancar, pues ya saben que tenemos pues todo lo que tiene que ver con avisos. Decirles pues que la plataforma de la universidad ya está actualizada con con las clases y con el taller que les subí, que es el taller número 1. Recordarles que el taller número 1 hay plazo hasta el día de hoy, ya mañana se cierra, o sea, ya a partir de las 12 de la noche ya se cierra, ya nadie puede diligenciar el taller después de las 12 de la noche. Entonces, como para que lo tengan en cuenta, recuerden que es opcional, no es obligatorio, es para subir 2 décimas. Y la idea es que al terminar la clase del día de hoy, estaríamos subiendo el taller número 2, que tiene que ver con lo de medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Es un taller también muy simple, nos ayuda es como para reforzar conocimientos, para reforzar lo que hemos trabajado en clase y tienen plazo de entregarlo hasta el miércoles de la próxima semana. ¿De acuerdo? O sea, los voy dejando clase a clase para que pues tengan el tiempo para hacerlos. Entonces, de aquí a la otra clase, que es el día miércoles de 4 a 6, entonces van a tener plazo hasta el miércoles de entregar el taller. ¿Listo? Entonces, el taller número 2 va a quedar habilitado tanto en la plataforma de Facebook o en el grupo de Facebook como como en la plataforma del aula virtual de la UPTC, pues para que ustedes, si tienen alguna duda o inquietud, pues ahí está, listo. Recuerden, el día de hoy, el día de mañana, en cualquier momentico, pueden revisar su correo electrónico y, y la idea es que mañana ya tienen su nota del taller número 1. Obviamente no les llegó la nota apenas diligenciaron, les llega cuando se cierre el cuestionario, ¿de acuerdo? Bueno, alguien que me haga el favor ahí le comparta el link al compañero o a la compañera que estás preguntando por el WhatsApp. Recuerden que los links están en el correo electrónico institucional y la idea es pues que ustedes lo tengan ahí para que les esté avisando las clases, ¿no? ¿Qué más se me queda por avisarles? No, no más. La idea es que empecemos a trabajar ahorita. Lo que vamos a trabajar hoy, el día de hoy solo vamos a dejar la clase grabada y el material lo vamos a subir en la próxima clase porque no alcanzamos a ver todo el tema. Entonces lo vamos a dejar como en 2 partes, pero la idea es que ya en la segunda parte, cuando terminemos el tema, lo pueda subir lo que es la presentación y lo que es el trabajo en Excel. Ah, se me ha olvidado una cosa, espérenme un segundito. Al grupo de WhatsApp, permítanme un segundito, grupo 2, les voy a montar un archivo en Excel. Y subir archivo. Un archivo en Excel. Clase, grupo 2. Semana 3. Listo. Les acabo de enviar un archivo de Excel al grupo de WhatsApp, que es el que vamos a trabajar la clase del día de hoy. Si usted tiene la posibilidad de irlo trabajando a la mano conmigo, a lo que vamos haciendo acá, lo puede hacer, como para que mire a ver si hay alguna, digamos, va teniendo dificultades y al mismo tiempo va preguntando. Si no, no hay ningún problema. La idea es que ese archivo le quede para que usted después vea la grabación y empiece a ensayar y a trabajar. ¿Por qué? Porque resulta que el parcial va a ser muy parecido a lo que vamos a hacer ahorita. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar medidas de tendencia central, medidas de dispersión, pero pues antes vamos a saber cómo se construye una tabla de frecuencias y demás, y eso es lo que vamos a hacer en el parcial. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer en el parcial y eso es lo que me van a entregar para el parcial. Entonces, tienen que tener mucho cuidado porque pues si no aclaran las dudas aquí, pues en el parcial sí es como complicado que yo les aclare las dudas, ¿no? Listo, entonces arranquemos. ¿Están viendo mi pantalla? Por favor, ¿me confirman? Sí, Sí, señor. profe. Ah, bueno, listo. Entonces, arrancamos. Entonces, ya en clases anteriores trabajamos todo lo que tenía que ver con datos no agrupados, que era cuando trabajamos medidas de tendencia central. Por lo general son cuando tenemos datos muy pequeños, no necesariamente datos pequeños o datos grandes hay que trabajarlos en datos agrupados, sino pues dependiendo de las circunstancias de cada una de las variables y cómo las podemos agrupar o cómo entendemos que se pueden agrupar.
Bueno, pero antes de empezar a trabajar qué son datos agrupados, hay que entender cómo o en qué circunstancias se agrupan. Entonces nosotros hablamos, o se conoce mucho el tema de las tablas de frecuencia. Cuando hablamos de tablas de frecuencia, hablamos de una forma de generar o de organizar la información de una manera inteligente, ¿cierto? Ahí como lo dice ahí. ¿Por qué? Porque si yo tengo un reguero de números, una fila, un Excel lleno de números, pero si la verdad no sé para qué me sirven todos esos números y no los muestro o no los visualizo de una forma ordenada, organizada, en las cuales yo pueda realmente sacar conclusiones, obtener información, pues no va a servir de nada. Recuerdan que yo les decía que a veces nosotros tenemos muchas bases de datos que se convierten o son nulas o son inservibles porque si no se organizan, si no se les hace un proceso, pues no sirve de nada tener una cantidad de información, tener una cantidad de bases de datos si la información no está organizada. Entonces, lo que hacemos nosotros en estadística es eso, tratar de organizar la información para mostrarla de una forma inteligente, de una forma organizada y de una forma en la cual podemos generar conclusiones e interpretaciones y más adelante inclusive poder tomar decisiones. Cuando hablamos de una tabla de frecuencia, pues primero miremos la estructura de una tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias, como su nombre lo dice, se establece de varias frecuencias. La primera es la frecuencia absoluta y es la que consta de la cantidad de veces que se repite cierta cantidad de números en un conjunto de datos, ¿cierto? O un dato, ¿cuántas veces se repite? Digamos que eso es lo que se denomina frecuencia, ¿no? Y cuando hablamos de absoluta es porque estamos hablando de un factor entero, de un valor entero, ¿cierto? Entonces, digamos, si yo, por ejemplo, en el ejercicio anterior tenía aquí que los estudiantes tienen 20 o 30, 20 o 21 años, pues hay varios estudiantes que tienen 20 años o hay varios estudiantes que tienen 19 años. Entonces, para yo ponerme a escribir el 19 8 o 9 veces, pues lo que hacía era que cogía el 19 y lo representaba con una frecuencia y lo que digo es, oiga, el 9 se repite, el 19 se repite 9 veces. Eso es lo que representa la frecuencia absoluta. Ahora viene la otra que es la frecuencia relativa. Como dice aquí, representa una función en porcentaje. Da un ítem. ¿Qué significa? Que lo que nosotros hacemos es representar esta frecuencia absoluta de una forma porcentual. ¿Sí? Por eso se llama relativa. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo es, oiga, coja ese valor y vuélvalo porcentaje para saber cómo se comporta en el total de la distribución o en el total de los datos. Por eso es que al final lo que nos dice es que ese valor se divide en el total, ¿cierto? Total que normalizada, es una función normalizada, que esos conceptos los vamos a ver más adelante. Y la otra, discúlpeme que me pasé aquí, y la otra es la frecuencia absoluta acumulada y relativa. ¿Qué significa eso? Que tenemos una frecuencia que puede recoger la información e irla resumiendo o irla sumando a medida de que vamos avanzando. Entonces ya tenemos la frecuencia absoluta, entonces lo que hacemos con la frecuencia absoluta acumulada es coger cada uno de los datos, irlo sumando para mirar a ver qué es lo que pasa en una función acumulativa, ¿cierto? Lo mismo pasa con la relativa, entonces lo que tenemos que hacer es que vamos sumando esas funciones relativas obteniendo al final el total de la distribución que pues obviamente tendría que ser del 100%. Recuerden que aquí no nos podemos pasar del 100%, ¿no? Porque si no, entonces no obedecería a una función real o a una función que nosotros estemos trabajando desde el proceso estadístico. Esto era como para entender más o menos cómo se comporta una tabla de frecuencias. Ejemplos muy rápidos de tablas de frecuencia, tenemos este que está acá, este primero, que está aquí con colorcitos, este primero trabaja una tabla de frecuencias para datos no agrupados. Entonces era lo que yo le explicaba. ¿Esto qué significa? Acá es el número de intervalos, o sea, cuántos datos va a tener acá. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces yo, por ejemplo, voy a hacer un ejercicio aquí rápido. La variable que trabajamos en la clase pasada era la edad de los estudiantes del curso, de los estudiantes del curso de contaduría pública, ¿cierto? De estadística aplicada. Ahí como para resumir ahí todo el tema. Entonces, ahí me daban una serie de datos. Yo voy a suponer acá, no los tengo en ese momento, pero los voy a poner acá. 17 años, 18 años, 19 años, 20 años y 21 años. De los que están en este momento en el grupo, ¿cierto? Perdón, un segundito.
De los que están en este momento en el grupo, que hay 29, 27 estudiantes en el grupo del día de hoy, quisiera que me dijeran, por favor, ¿cuántos de ustedes tienen 17 años? Si quieren, lo pueden escribir. Por favor, escríbanme un yo o una manito arriba y yo los contabilizo aquí rápidamente para hacer un tanteo rápido. 1. Andrea, 17 años. ¿Alguien más? Nadie más. Listo. Arranquemos acá. Entonces, hay un datico, una persona que tiene 17 años. 18 años. ¿Hay alguien que tenga 18 años en el grupo? 1, 2, 3. ¿3 nomás? Bueno, 3. Entonces aquí 3 personas. Bueno, aquí alguien como que escribió. Ah, no, se salió, pero algo pasó. Entonces aquí 3 personas. ¿Cuántos tienen 19 años? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Conté 10. Hacer acá el ejemplo. Entonces aquí 10 personas tienen 19 años. ¿Cuántos tienen 20 años? 1, 2, 2 nomás. 3, no más. Entonces aquí 3. ¿Y cuántos tienen 21 años? 1, solo Angie. 2. Bueno, 2, pongo acá. Entonces aquí 2. ¿Qué significa esto? Esto que es la frecuencia absoluta, me está representando la cantidad de veces que se repite cada uno de esos datos. Entonces, ¿qué es esto? Esto significa que el 17 hay una persona, 18 hay 3 personas que tienen 18 años, hay 19 personas que tienen 10 años, hay 10 personas que tienen 19 años, hay 3 personas que tienen 20, para un total de, contemos acá 10, 16, 17, ¿qué es? Perdón, 15, 18, 19. 19. Bueno, no sé qué pasaría con el resto, no me contestaron. Entonces, bueno, yo voy teniendo en cuenta eso. El que realmente vea que no puede, no quiere participar, no me preocupen. Recuerden que yo no pongo fallas. Después puede ver la grabación. Pero yo estoy muy pendiente de quiénes participan y quiénes no participan. ¿Sí? Entonces yo les recomiendo que si no van a participar, tranquilos, vayan, hagan lo que tengan que hacer y pues más adelante podrán ver la grabación sin ningún problema. ¿Listo? Porque me interesa la gente que quiere quedarse aquí en clase trabajando. Listo. Entonces, esto que está aquí, que es la frecuencia absoluta, es la que me representa cuántas veces se repite cada uno de los datos de la variable. Recuerden que esta es la variable. Ahora, la frecuencia absoluta acumulada. Como yo les decía, la frecuencia absoluta acumulada es ir acumulando cada uno de los daticos, o sea, irla agrupando. Entonces, arrancamos con el 1 porque hay una persona y lo que hacemos es que vamos a sumar este con el que está aquí debajo, o sea, que me va a dar 4, el resultado lo voy a poner al frente. Este que está aquí lo voy a sumar con este, esto me da 14. Este con este, esto me da 17, ¿cierto? Y este con este, y esto acá me da 19. Entonces, este que está aquí tiene que coincidir con este que queda aquí arribita, ¿listo? Entonces, lo que me está diciendo es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué es lo que yo puedo decir con la frecuencia absoluta acumulada? Mira, yo puedo decir que 17 de los estudiantes que están en este curso tienen una edad de 20 años o menos, ¿cierto? 17 de los estudiantes tienen una edad de 20 años o menos. Esa es una de las conclusiones que puedo ir sacando con estos datos que está acá. Ahora, ¿qué es la frecuencia relativa? Pues la frecuencia relativa es tratar de demostrar estos datos de forma porcentual o de forma relativa, como lo llama ahí. Entonces, ¿cómo sería? Por ejemplo, la primera sería 1 dividido en el número total de los datos, o sea, en este caso 19. El siguiente sería el 3 dividido en 19. El siguiente sería el 10 dividido en 19. El otro sería aquí el 3 dividido en 19 y el 2 dividido en 19, ¿cierto?
aquí lo que voy a obtener en el último, pues va a ser 19 dividido en 19, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser el total. Entonces, ¿aquí qué voy a tener? Aquí voy a tener estos valores que los puedo expresar de cuántas formas. O de forma de fracción, o de forma decimal, o de forma porcentual. ¿Listo? De cualquiera de esas tres formas. Entonces, ¿cómo puedo expresar este? Por ejemplo, vamos a hacer este. 10 dividido en 19. ¿Cuánto nos da eso? 10 dividido en 19, ¿cuánto da? 0. ¿Qué? 0.5263. 5263. ¿Qué significa esto? Mire, aquí está la forma en fracción. Aquí está la forma en decimal. Y la forma porcentual será multiplicar este valorcito por 100. ¿Qué significa? Que voy a coger el 0.5262 y lo voy a multiplicar por 100. Esto al final me va a dar 52.62%. ¿Listo? Entonces, cualquiera de las tres formas puede representarte en la frecuencia relativa. Lo que pasa es que aquí hay aquí hay una hilera que lo pone en forma porcentual, ¿no? Pero a veces yo no pongo esta, a veces no la pongo, a veces no la pongo. La que más me interesa son estas dos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Lo que me está diciendo es, por ejemplo, para este caso que son 10, 19, lo que yo puedo concluir es que el 52% del curso, de este curso de estadística aplicada, tiene una edad de 19 años. ¿Sí ven? Ahí ya estoy empezando a sacar conclusiones. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Ahora miremos qué pasa con la acumulada. Pues es muy sencilla. La acumulada simplemente va a seguir acumulando estas funciones. Entonces, estas representaciones de la frecuencia relativa. Arrancamos con la primera, o sea, esto va a ser 1 sobre 19 y hacemos el mismo proceso. Sumamos este con este y el resultado nos tiene que dar acá. O sea que esto va a ser 4 sobre 19. Aquí va a ser 14 sobre 19. Aquí va a ser 17 sobre 19 y aquí va a ser 19 sobre 19. Si hablamos de 19 sobre 19, también estaríamos diciendo que eso equivale al 100%, ¿no? ¿Cierto? Al 100%. O si no lo quiero colocar en porcentaje, también lo puedo colocar en decimal. O bueno, no en decimal, aquí me daría 1, ¿listo? Entonces, ¿qué significa esto? Que aquí yo voy a representar de forma acumulada. ¿Para qué me sirve? Esto también me sirve para ir interpretando la información. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto me da 17 sobre 19? ¿Cuánto es esto? 0.89. 0.89. Si lo multiplicamos por 100, ¿cierto? Esto me daría el 89%. ¿Eso no le dio decimales? ¿No le dio más decimales? Sí, me dio, espérate. 89.47. 89.47. Sí, señor. 89.47. ¿Así? Sí. ¿Qué significa eso? Significa que el 89.47% de los estudiantes de este curso tienen una edad de 20 años o menos. ¿Sí? Eso es lo que estoy ya sacando de conclusión. Para eso me está ayudando esta tablita para empezar a organizar los datos. Entonces, esto que hicimos aquí en esta tabla prácticamente resume en pocas palabras lo que trabajamos en las clases pasadas. Digamos, aquí solo sacamos unos porcentajes, pero lo que obtuvimos en las clases pasadas fue sacar la media, la mediana, la desviación estándar, la varianza, etcétera. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos ahí? Pues sacamos esos datos, pero aquí lo que estamos es organizándolos, ¿de acuerdo? Ahora, lo que nos influye a nosotros en la clase del día de hoy es estas tablitas, las tablas de frecuencia para datos agrupados. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre la primera y la segunda? O sea, ¿qué diferencia hay entre estas dos? Realmente la diferencia entre estas dos son estas tres. Mire, esta son dos nomás. Esta columna que está acá, perdón, ¿esto es fila o columna? Cuando es hacia abajo, ¿qué es? ¿Fila o columna? Columna, ¿cierto? Columna. Correcto. Sí. Y esta otra columna que está acá, mire. ¿Sí la ven? Entonces, esas dos son diferentes, porque si ustedes miran el K, aquí es este mismo K, ¿cierto? Que es el número de intervalos. Si ustedes miran el N que está aquí, es este mismo N que está acá. ¿Sí lo ven?
Este N mayúscula es este mismo N mayúscula. ¿Listo? Lo mismo el H, que es la frecuencia relativa. Bueno, yo los voy a llamar de otras maneras, pero eso simplemente es simbólico. Este H sub I mayúscula, que es la frecuencia acumulada relativa. ¿Listo? Entonces, estos valores no cambian. Lo que cambian son estas dos columnas. Entonces, estas son las que me ayudan a organizar de forma de grupos, como dice ahí, de agrupados, que significa grupos, ¿cierto? En los cuales yo voy a empezar a organizar una serie de datos. ¿Listo? ¿Me están entendiendo hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda con respecto a esto? No, señor. No, Bueno, profe, listo. ninguna. Bueno, listo. Entonces, continuemos. Entonces, ¿cómo construir una frecuencia, una tabla de frecuencias? Entonces, para construir una tabla de frecuencias hay que tener tres aspectos importantes. ¿Listo? Ya les digo cuáles. El primero, que ya lo conocimos, ya lo trabajamos, el primero se llama rango. El segundo se llama número de intervalos. Y el tercero se llama amplitud. Amplitud. ¿Sí? Entonces, estos tres son importantes para arrancar la construcción de una tabla de frecuencias. Entonces, arranquemos con el primero. El rango ustedes ya lo conocen, ¿cierto? ¿Cómo se representa el rango? ¿Qué es el rango? ¿Rango es igual a qué? El número mayor menos el menor. Exactamente. El X más grande menos el X más pequeño. ¿Listo? Esto se representa con la letra R, ¿sí? Y me representa la distancia que hay entre el valor más pequeño y el valor más grande. Creo que ahí no hay ningún problema, eso lo vimos las clases pasadas y es una de las medidas de variación. ¿Listo? Miremos el otro. Miremos el número de intervalos. ¿Cómo representa el número de intervalos? Se representa con una letrica K. ¿Sí? Entonces, aquí ¿cómo se trabaja esto? Eso se trabaja con una fórmula, que es la fórmula de Sturger. Epa, escribí esto acá más feo. De Sturger. ¿Sí? ¿Qué fue lo que dijo este señor? Este señor lo que dice es, para que usted halle el número de intervalos, K va a ser igual a ¿quién? A 1 más 3.32 por el logaritmo. Lo pongo acá porque mire, siempre lo abrevio así. Por el logaritmo de n. ¿Y quién es n? ¿Quién es n? ¿La muestra? La El muestra. número de la muestra. El tamaño de la muestra. ¿Listo? El tamaño de la muestra. Ahora, para poder hallar esto, pues obviamente necesitamos determinar el tamaño de la muestra. Para poder hallar el rango también necesitamos determinar cada uno de esos valores. Miremos ahora con el siguiente ítem. Voy a hacer por acá. Hagámoslo con este moradito, pues como para cambiar acá. Pero quiero que se vea, no sé si de pronto a veces se ve muy clarito. Se representa con una letra A, o yo lo represento en una letra A, eso va a depender de cada bibliografía. Pero lo que dice es que la amplitud se calcula es con el rango dividido en K. O sea, el rango dividido en el número de intervalos. Con eso hallamos la amplitud. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo estos tres valores? El primer valor, me voy a volver aquí a la gráfica acá. Lo que me está diciendo es, oiga, voy a coger el más pequeñito, que va a arrancar acá, ¿cierto? Y el más grande. Y entonces voy a calcular qué distancia hay entre este y este, ¿cierto? O sea, eso es lo que voy a calcular acá. Después voy a calcular el número de intervalos, o sea, voy a saber cuántos daticos hay, ¿cierto? Entonces va a haber aquí un datico, dos daticos, 3, 4, 5, 6, 7.
Obviamente que eso va a depender de la cantidad de datos y lo que estemos trabajando. Pueden ser 6, pueden ser 5, pueden ser 8, pueden ser 9, eso va a depender, ¿de acuerdo? Y la amplitud me va a decir qué distancia hay entre este valor y el siguiente, ¿cierto? O sea, me va a decir, oiga, ¿qué tan separados están estos valores? O sea, en pocas palabras, este L1 se llama límite inferior y este LS se llama límite superior. Entonces, lo que me está diciendo es, oiga, ¿qué tan distante es el valor del límite inferior a el límite superior? ¿Listo? Y este que está aquí, esta que les decía que es diferente, lo que va a hacer es apromediarme esas dos distancias. Mire, me está diciendo, coja el L1, el LI, que es el límite inferior, súmele el límite superior y divídalo en 2. Y esto que está aquí, que promediamos, se le llama, lo voy a poner aquí, marca de clase. ¿Por qué se llama marca de clase? Porque lo que me está diciendo es, oiga, mire, de la clase de estos datos que están acá, este dato es el que me va a representar a ese conjunto de información. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo? Claro que esto lo vamos a ir desarrollando ahorita con el pasar del ejercicio que tenemos a continuación. ¿Listo? ¿Vamos bien o hay alguna pregunta, chicos? No, señor, ninguna de momento. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, miren este ejercicio. Este ejercicio dice lo siguiente. En un programa para la detección de la hipertensión en una muestra de 30 hombres en edades entre los 30 y los 40 años, la distribución de la presión diastólica mínima que se mide en milímetros de mercurio. Eso es lo que representa esta que está acá. Hay que saberla ahí. Y fueron las siguientes. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron allá? Tomaron los datos. Entonces, aquí ¿qué es lo que dice? Que la presión es de 70, ¿70 qué? 70 mmHg, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que es 70 milímetros de mercurio. Eso es la primera persona. Pero antes de empezar a hacer el ejercicio hay que definir la variable. ¿Cuál es la variable del ejercicio? Pregunta. ¿Cuál es la variable del ejercicio? ¿Cuál es la variable? ¿La hipertensión, profe? No, porque no estoy hablando de hipertensión. ¿Presión diastólica? ¿De la presión distólica? Ah, correcto. La presión diastólica. Diastólica. ¿Listo? Esto es una variable ¿qué? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Cuantitativa. ¿De qué tipo? ¿Continuo o discreto? Continúa. ¿Continua? Discreto. No, discreta, sí. ¿Discreta? ¿Por qué discreta? ¿Por qué continua? Porque está en números enteros. Porque son números Por eso es discreta. Contésteme la persona que dijo que continua. ¿Por qué continua? ¿O se arrepintió porque los compañeros dijeron que era discreta? ¿Quién fue la persona que dijo que era continua? ¿Se fue o qué pasó? Fui yo, Nancy, ¿por qué dijiste que era continua? me equivoqué, profe. No, Es que- no se equivocó. Yo no le estoy diciendo que se haya equivocado. Yo le dije que se había equivocado. Yo nunca dije que se había Señor. equivocado. No, porque es que la variable efectivamente es continua. Ah, perdón.
Por eso quería preguntar por qué dedujiste que era continua. Porque es la presión y yo que sepa, esa sale con comitas, ¿no? O sea, no es un valor. Muy buena deducción, correcto, por eso la variable es continua. ¿Por qué? Porque aunque los datos están en enteros, la presión es una variable que se da en decimales. Por lo tanto, la variable es continua. ¿Sí? ¿Que los datos que nos dieron fueron enteros? Sí, pero la variable es continua. Porque puede ocurrir que a alguien le dio 70.28 de presión diastólica. Por eso está trabajando en milímetros. Ya desde que esté hablando con milímetros, no, milímetros, ya estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de decimales. Entonces, pilas a eso, muchachos. Yo pero les digo, tengan mucho cuidado. Por eso fue que no hay que dejarse confundir con los datos. Hay que mirar qué tipo de variable es. Y pues ya me contestaron que la variable era la presión diastólica. Entonces uno llega y dice, bueno, la presión diastólica es una medida que puede darse en decimales. Y si se da en decimales, ya por defecto sé que es continua. ¿Sí ven? O sea, no malinterpreten. Cuando yo les pregunte, no es porque de pronto quiera que ni hacerlos quedar mal ni nada de eso. Lo hago es con la intención de que refuercen lo que están haciendo, sin temor a equivocarse, ¿sí? Porque si se equivocan, pues corregimos. Por ejemplo, en este caso, ¿cierto? En este caso la mayoría se equivocó, ¿sí? Y lo que hicieron fue que por seguir a la mayoría, ¿cierto? Nancy siguió y dijo que se había equivocado. Pilas, les voy a decir lo siguiente. Eso pasa en este país y pasa cuando ustedes me presentan los parciales. ¿Por qué? Porque ninguno confía en lo que sabe. Y entonces no falta alguien que escribió, no, eso no es así. ¿Sí? No, no es así. Y entonces usted estaba convencido de que lo que usted había hecho estaba bien. Y resulta que alguien, porque como en este tema virtual, pues es muy fácil en los parciales estar pasándose los ejercicios, ¿cierto? Pero resulta que es que cuando a veces se lo pasa y uno no confía en lo que sabe, pues resulta que le va mal. ¿Sí? Le va mal. Entonces, a mí me ha pasado ya con los cursos, la experiencia del semestre pasado fue que efectivamente muchos contestaron casi igual y cuando me fui a dar cuenta todos se copiaban eran los errores. Entonces yo digo, y cuando los errores están tan parecidos es porque hubo copia. Ni siquiera porque tengan aciertos, sino porque los errores es los que delatan la copia. Entonces, yo les voy a dar un consejo, muchachos, y es con respecto a esto que acaba de pasar ahorita acá, y es el tema de que cuando usted presente los parciales, hágalos a conciencia, contéstelo con lo que usted sabe, ¿sí? Con lo que aprendió en clase y con lo que hemos visto, ¿sí? Y confíe en lo que usted hace. Créame que a veces yo valoro más eso que cuando empiezo a ver que se copiaron y se copiaron y se copiaron. ¿De acuerdo? Entonces, tengan en cuenta que ustedes son capaces de presentar las cosas bien y que si están convencidos en que lo que están diciendo es lo que es, manténganse. Eso es. Que si ya después el profesor o otra persona realmente con el conocimiento claro es capaz de decirme, oiga, no, está equivocado, listo, lo acepto. Pero de lo contrario, confíe en sus capacidades. Bueno, entonces ya definimos que esta es una variable continua de tipo cuantitativo, ¿cierto? Que es la presión diastólica. No, pilas, porque aquí en el ejercicio hay otra cosa que confunde, y es que a veces dice, bueno, son 30 hombres entre los 30 y los 40 años, entonces, ¿qué será la variable? Los años, bueno, ese tipo de cosas se empiezan a confundir. Hay que tratar también de identificar muy claramente qué es lo que nos están preguntando. ¿Listo? Bueno, ahora voy a hacer un cambio aquí pequeñito. Voy a dejar de compartir esto acá, ¿cierto? Dejar de compartir esto para compartir. Les voy a compartir mi pantalla porque voy a estar rotando entre la presentación y el Excel. ¿Listo? Entonces voy a compartir acá. Me informan por favor a lo que, si ya ven mi pantalla. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muy Sí. bien. Entonces, miren, yo les acabé de pasar al WhatsApp un Excel en el cual ustedes encuentran un formatico que yo ya tengo de la construcción de una tabla de frecuencias para que vayamos reduciendo un poquito el tema de el tiempo en ir armando esto, ¿no? Entonces,
En esto que están viendo acá, yo ya organicé los datos. ¿Cuáles datos? Miren, estos datos. Ya organicé estos daticos que están aquí, que me dio el ejercicio, los organicé. ¿En dónde? Aquí en el Excel. Están organizados de forma desordenada, como yo los cogí, como yo los organicé en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero que todo? Pues lo primero que vamos a hacer para poder empezar a trabajar todo este tipo de cosas es organizar los datos. Eso es algo que siempre es mejor empezar a hacerlo así. ¿Cómo? Entonces aquí le voy a poner otra que diga datos organizados. Listo, datos organizados. Listo, entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a coger estos, ¿cierto? Voy a coger estos acá. Que lo hago con el lápiz y no me funciona. Entonces, lo voy a hacer acá. Voy a organizar acá, voy a seleccionar estos datos rápidamente. Son 30 daticos, le voy a dar control C y los voy a pegar acá. ¿Listo? Ahí al lado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Los voy a seleccionar, ¿cierto? Los voy a seleccionar acá. Y en la parte superior del Excel, aquí, miren en esta parte, ¿sí? Aquí ustedes van a encontrar una letrica que dice AC, que dice ordenar y filtrar. Entonces, lo que van a hacer es que le van a ir a dar ahí y ahí les va a desplegar una pestaña que dice ordenar de menor a mayor, ordenar del mayor al menor, ordenar predeterminado, filtrar la celda, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a organizar del más pequeñito, ¿cierto?, al más grande. Entonces, le vamos a dar ahí clic y ahí nos va a aparecer una pestaña, la tengo aquí, que dice aplicar a la selección o continuar con la selección actual. No, con la selección actual, porque es la que tengo aquí, los daticos que tengo acá. Y le voy a dar a aceptar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Cogió los mismos datos que yo tengo, pero los puso del más pequeño al más grande. ¿Qué quiere decir esto? Que lo cogió acá, el más pequeño, que son 60 mililitros de mercurio, vamos a llamarlo así porque se me facilita más para decirlo, y el más grande, que es 120 mililitros de mercurio. Esos daticos son los que tenemos ahí organizados. Y aquí, al lado de esos daticos, voy a cerrar esto un poquito acá para que se quede un poquito, se vea un poquito mejor. Entonces, aquí en este, que tenemos los datos, al ladito vamos a tener varias medidas, que son las que vamos a ir hallando con el transcurrir de la clase. El primero es N. ¿Quién es N? Pregunta. La cantidad de datos. La cantidad de datos. ¿Cuántos datos tenemos? 30. 30, listo. Ponemos 30. Listo, ahora, el rango. ¿El rango qué es? 60 y 120. El valor, no, pero dímelo bien, el valor más grande menos el más pequeño, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer aquí es a darle el signo de igual y vamos a coger el más grande, que en este caso es 120, ¿cierto? Y le vamos a restar el más pequeño, que es el de aquí arriba. Pilas que aquí ya empezamos a trabajar con las formulitas, ¿no? Entonces, para que vayamos mirando, porque esto lo que yo quiero es que esto se los facilite. Yo lo podría hacer a mano, ¿cierto? Pero como ya tenemos aquí el Excel y la herramienta, pues nos sirve trabajarlo desde acá. Listo, me da 60. ¿Qué significa eso? Que el rango, la distancia entre la presión diastólica más pequeña y la presión diastólica más grande es de 60 mililitros de mercurio. ¿Sí lo ven? Ahí está la diferencia. Ahora, el número de intervalos. ¿Pero qué es el número de intervalos? Pues el número de intervalos es esto, ¿no? Número de intervalos. ¿Qué significa? Que para el ejemplo en particular, yo tengo que n es igual a 30, lo que significa que K va a ser igual a 1 más 3.32 por el logaritmo ¿de quién? De 30. Esa sería para mi fórmula. Y aquí defino que es K, ¿cierto? Aquí ya definí que el rango va a ser 120 menos 60, lo que significa es que el rango es de 60. Ahora voy a definir aquí el número de intervalos. Me vuelvo y me paso allá para el Excel. Entonces, ¿aquí qué lo hago? Lo mismo, formulita. Igual 1 más ¿quién? Más 3, mira, es que me pasó en el clase pasada con otro grupo, que las comas son diferentes. Aquí no se puede usar el punto, sino la coma. Entonces, aquí sería 3,32 o 32 multiplicado
por el logaritmo. Mira, aquí está logaritmo, ¿cierto? Le voy a dar clic ahí. Epa, ¿qué pasó? Perdón. El logaritmo, ¿de quién? Del tamaño de la muestra, que es 30. Pero no lo voy a escribir, lo voy a coger de aquí arriba. 30. Y lo cierro. Y le doy Enter. ¿Cuánto me dio? 5.90404. ¿Qué significa esto? Que lo aproximamos al número más entero, porque yo no puedo tener 5.9 intervalos. O sea que, ¿qué valor me da acá? Por aproximación, ¿cuál valor sería? 6, profe. Correcto, 6. ¿Listo? Y la amplitud, ¿qué significa esto? Que aquí, voy a pasar a la presentación para completar acá. Esto me dio 5.9, que por aproximación da 6. Lo que significa es que A va a ser igual a 60 sobre 6, dejémoslo. Aquí lo voy a dejar sobre 6. Pero en el Excel, pilas a lo siguiente, en el Excel lo voy a hacer exactamente con los datos que me da. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? La amplitud va a ser igual al rango dividido en el número de intervalos. ¿Cuánto me da eso? Me da 10,1625. Si, como no puedo tener un valor así, a menos de que estuviera trabajando con decimales, tengo que buscar un valor lo más parecido a los datos que estoy trabajando, que son valores enteros, ¿cierto? Sin desconocer que la variable es continua, ¿no? Porque eso no se puede pasar por encima. Entonces, lo que voy a hacer es que lo voy a aproximar. ¿Qué valor es el más próximo a ese? 10. Muy bien, 10. Si lo tomamos con el anterior, en el ejemplo acá, pues pusimos 60 sobre 6, o sea, significa que la amplitud es igual a 10. Entonces, des en cuenta que, mire, ya tengo aquí todos los datos. ¿Sí ven? Para allá la tabla de frecuencias. Me devuelvo nuevamente acá y ya tengo estos datos acá. O sea, ¿qué significa? Que acá tengo el rango que es 60, tengo el número de intervalos y tengo la amplitud. Entonces, lo primero que vamos a arrancar acá es colocando el número de intervalos. ¿Cuántos intervalos tenemos? 6 intervalos. O sea, que aquí voy a empezar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Ya tengo el número total de intervalos. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora, voy a armar los intervalos. ¿Cómo los armo? Pues arrancando con el más pequeñito. Recuerden que el más pequeñito es el que arranca como límite inferior. Como esto es un grupo, los grupos se representan en un conjunto de datos. Y acuérdense que cuando ustedes vieron conjuntos en el colegio, hablan del conjunto o intervalo, que se habla de intervalos abiertos e intervalos cerrados. ¿De acuerdo? Entonces, cuando arrancamos un grupito, ¿con qué arrancamos? ¿Con el intervalo abierto o con el intervalo cerrado? Con el cerrado. Con el cerrado. O sea, que vamos a arrancar con un intervalo. Espérame, me paro acá. Epa, ¿qué pasó? Comillas. Espérame. Se me desconfiguró esto. ¿Qué pasó? Ahora no me está cerrando esto. Espérame un segundito, que es que algo pasó y se me decidió desconfigurar acá el teclado. No me lo cerró. Bueno. Voy a utilizar entonces este para representar el cerrado, ¿no? Entonces, voy a utilizar este para representar el cerrado. No me quiso, no sé por qué no me quiere dar el... No sé por qué no me quiere dar el otro símbolo. Pero bueno, entonces voy a representar ese como el cerrado. Entonces, ¿con cuál arrancamos? Pues arrancamos con el primer dático del conjunto de datos. En este caso, como ustedes pueden ver aquí, está el 60. O sea que arrancamos con el número 60.
punto y coma. ¿Por qué? Porque recuerden que es un conjunto de datos. O sea, significa que entre esos datos va a haber una cantidad de números. Ahora, ¿para qué me sirve la amplitud? La amplitud me sirve para identificar qué tan lejano está un datico del otro. O sea, que cuánto me dio de amplitud. Me dio 10. ¿Qué significa? Que el valor que sigue, ¿cuál es? 70. 70, muy bien. O sea, lo que necesito es empezar a sumar para que me dé el valor de la amplitud. ¿Ese lo hago cerrado o abierto? Abierto. Abierto, listo. Ahora voy a coger el segundo. Como terminé aquí con 70, pero el 70 no lo cogí, entonces voy a arrancar acá con 70. Pero el intervalo arranca cerrado o abierto. ¿Cerrado Abierto. o abierto? ¿Cómo? Abierto. ¿Seguro? ¿Por qué? Porque Cerrado. toma- Bueno, si no es sí es no, ¿cierto? Entonces ahora, ¿qué significa acá? Arranco con 70. Le sumo 10, significa que me da 80. Y el siguiente, y ahí sería abierto. La pregunta es, ¿por qué este es cerrado y este es abierto? Porque en el Porque anterior no puede lo cogimos y ahora Exactamente, voy a explicar esto acá para que quede clarito. ¿Qué fue lo que hicimos allá? Teníamos el intervalo 60, punto y coma, 70, abierto. Y aquí cogimos el 70, punto y coma, 80, abierto. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá? ¿Desde dónde hasta dónde va este conjuntico de datos? Este conjunto de datos. ¿Desde 60 hasta dónde? hasta 69. Hasta el 69. ¿Solo hasta el 69? No, y todos los decimales infinitos El antes de 70. 69,999. Recuerden que la variable es continua. Entonces yo puedo coger todos estos valores. Y aquí, en el segundo, sería desde el 70, mire que aquí ya estoy cogiendo el 70, ¿sí? Hasta el, ¿qué? El 79, perdón, el 79,9999 y así, pero sin tocar el 80. ¿Sí se dan cuenta el por qué? ¿Listo? Entonces, ahora vámonos nuevamente acá y armamos rápidamente el intervalo. Entonces, ¿cómo lo construimos? Ahí sería nuevamente abierto, sería 80, punto y coma, hasta 90. Y lo cierro. Lo mismo acá. Lo abro. Aquí sería 90, perdón. 90, punto y coma, ¿hasta dónde? Hasta 100. Lo dejo abierto. Vamos al siguiente. Intervalo cerrado sería 100, punto y coma, 110, abierto, y el último sería cerrado por este lado, ¿cierto? 110, 110, punto y coma, 120. La pregunta es, ¿este intervalo que termina es cerrado o abierto? Cerrado. Cerrado. Correcto, es cerrado, ¿cierto? ¿Cerrado por qué? Porque el último intervalo, que es 120, tiene que entrar, ¿cierto? Si, por ejemplo, le diera 121, no importa, déjelo cerrado, porque eso le garantiza de que el último valor va a entrar, ¿cierto? O sea, que el último intervalo va a estar cerrado, cerrado. ¿Listo? Para que quede claro en ese sentido. Ahora, ¿qué fue lo que yo hice aquí? Lo que yo hice aquí fue coger y separar, para poder hacer operaciones aquí, separar los límites. Entonces yo voy a decir, bueno, el límite inferior va a ser este y el límite superior va a ser este. Entonces lo que voy a hacer acá es, el límite inferior de ese conjunto es 60 y el límite superior es 70. Este es 70, límite superior 80. Y así consecutivamente, lo voy a hacer hacia abajo. Esto sería 80, 90, 100, 110. Y aquí sería 90, 100, 110 y 120. ¿Listo? Ahí
ya tengo los mismos daticos, pero sin el conjunto. Lo saco así, es para poderlos operar. ¿Listo? Para poderlos operar. ¿Por qué? Porque viene la marca de clase. Entonces, la marca de clase, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que me va a decir es, oiga, como yo no sé cuántos daticos hay entre el 60 y el 70, no sé si están más pegados al 60, no sé si están más pegados al 70, no sé si están en la mitad, bueno, no sé qué es lo que pasa. Tengo que buscar un número que me represente a ese conjunto total de datos. Entonces, la mejor forma de buscar ese valor es promediando el más grande con el más pequeño. Y recuerden que cuando hablábamos, por ejemplo, de la mediana, nosotros lo que hacíamos era coger el más grande, el más pequeño de los dos y buscar un valor promedio, ¿cierto? Un valor medio. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar igual, vamos a coger, abrir paréntesis, ¿cierto? Cogemos el límite inferior del conjunto, le sumamos el límite superior, cerramos y dividimos en 2, teniendo el valor promedio. Hacemos lo mismo en la parte inferior derecha de la celda, van a ver ahí un puntico, lo van a coger desde ahí, lo van a bajar y lo van a dejar hasta el último valor. Y él ya me construye automáticamente el resto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Aquí tengo los valores de la marca de clase organizaditos, ¿listo? Para que quede como clarito ahí el tema. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Aquí ya empezamos a organizar la información. O sea, aquí lo único que hicimos fue construir la tabla para mirar cuántos intervalos, cómo estaba construido el intervalo, cuál era la amplitud del intervalo, identificamos cuál era el límite inferior, identificamos cuál era el límite superior, y ahora sí, después de que observamos y sacamos la marca de clase, ¿cierto? Acuérdense que la marca de clase es esta que vimos acá, ¿no? Mírenla, ¿sí la ven? Es el límite inferior más el límite superior dividido en 2, como para que se den cuenta que estamos trabajando en lo mismo. Ahora, la frecuencia, yo les pongo así, la frecuencia absoluta la represento con una F minúscula y una A, ¿cierto? Y la frecuencia relativa la represento con la F minúscula y una R o una R, como ustedes quieran, eso no tiene ningún inconveniente, simplemente es una representación, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer aquí es a empezar a tabular la información. Entonces lo que voy a hacer es, oiga, ¿cuántos daticos hay entre el 60 y el 69.999999? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A buscar acá los datos. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, mire, como ya están organizados los datos, voy a coger los datos y los voy a empezar a tabular. Entonces, en el grupo del 60 hasta el 69.9, ¿cuántos daticos hay? 3. Hay 3 daticos, ¿cierto? 3 daticos. Entonces, lo voy a poner acá. Entonces, hay 3 datos. Ahora, entre el 70 y el 79.9999, bajo por acá, por acá, por acá, y aquí entonces ya empiezo a mirar. Ah, bueno, ¿cómo hago para ver en el caso dado de que sean muchos datos? Por ejemplo, usted llegó y cogió, ya los organizó y empezó a buscar y a tabular. No está trabajando con 30, sino está trabajando con 200. Entonces usted llega y coge, lo selecciona y ya lo seleccionó todos. Mire, en la parte inferior del Excel aparece una barra de información, que es la parte de abajo donde aparece el de aumentar y disminuir. ¿Sí lo ven ahí? Entonces, lo que dice es, mire, aquí dice promedio 72.5, resumen 6 y suma 435. Entonces, ¿qué es lo que le está dando ahí? La que me interesa a mí es esa que dice recuento, o resumen, o recuento, que está ahí. Lo que me está diciendo es, mire, usted tiene 6 celdas. Entonces, ve, aquí ya aparece el número de datos que hay. O sea, que si yo ya seleccioné esos, aquí esto representa mi frecuencia. O sea, que aquí voy a poner 6 daticos. Aquí me hizo falta una cosita y le estoy poniendo es como un color diferente para que vayamos diferenciando cada uno de los grupos. Listo. Ahora, del 80 al 89.999. Entonces arranco acá, mire. Hasta acá. ¿Cuántos daticos hay? 7 daticos. Les voy poniendo allá. 7 daticos. Ay, se me olvida ponerles el colorcito como para que se vaya diferenciando acá. Bueno, acá, al azulito. Ahora, del 90 al 100 o al 99.999, no hasta el 100.
Entonces arrancamos acá, hasta acá, mire, hasta el 95 que está acá. ¿Cuántos daticos hay? Mira, acá está el resumen. Me dice, hay 10 datos. Entonces, voy a ponerle color antes de ir a poner allá el número para que se distinga. Y entonces aquí voy a poner 10. ¿Listo? Y seguimos aquí. ¿Cuál sigue? Sigue del 100 al 109.999. Y aquí, del 100 al 100.999 no hay sino un datico. ¿Ven? Un datico, lo voy a poner acá en verde. O sea que aquí hay un datico. Y aquí ya me dice, oiga, mire, del 110 hasta el 120. Ahí sí no se me puede quedar el 120 por fuera. Entonces, hay 3 daticos. ¿Listo? 3 daticos. Entonces, esos 3 daticos acá. ¿Cómo hago para garantizar que yo hice bien la tabulación? Pues yo tengo que sumar estos valores, ¿cierto? Y saber que están todos los datos que yo tengo en mi información. ¿Cómo lo hacemos? En la parte superior hay un signo de suma. Le podamos dar clic ahí, después de seleccionar los datos que queremos que se sumen, le damos ahí y ahí inmediatamente en la parte inferior me aparece el valor. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 30 daticos. O sea, hay 30 hombres que se les entrevistó, de los cuales tenían entre 30 y 40 años de edad, ¿sí? Y a los cuales se le midió la presión diastólica. ¿Listo? Ahora, ya teniendo esa información acá, vean que ya tenemos medio armada la tabla de frecuencias. Entonces me voy a quedar hasta en este valor que está acá, ¿cierto? Aquí me dice la frecuencia relativa. ¿Qué puedo hacer yo? Puedo armar de una vez la frecuencia absoluta. Voy a armar la frecuencia absoluta, acumulada, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Cojo el primer valor. Y en la segunda casilla lo que voy a hacer es que voy a colocar igual, voy a tomar el primer valor, ¿cierto? Y le voy a sumar el que está al frente, ¿cierto? Y le voy a dar enter, ¿sí ve? Y lo único que tengo que hacer es, en la parte inferior de la celda, cogerla desde ahí y arrastrarla hasta donde yo quiera. ¿Listo? Y dése en cuenta de lo siguiente. Este valor tiene que ser igual al valor que está acá. ¿Cierto? O sea, este que está aquí, voy a poner un colorcito, tiene que ser igual a este que está acá. ¿Sí lo ven? Estos dos tienen que ser iguales. Ahora miremos qué pasa con la frecuencia relativa. Recuerden que la frecuencia relativa la puedo dar o en fracción, o la puedo dar en decimal, o la puedo dar en porcentaje. En este caso, la voy a dar en decimales. ¿Por qué? Porque me ayuda a identificar mejor. ¿Cómo lo hago? Muy fácil. Igual, cojo el valor de la frecuencia absoluta, ¿se acuerdan? Le doy acá, y ese valorcito lo voy a dividir en el total de los datos, que son 30, ¿cierto? Pero, pilas, si yo bajo la casilla, él me va a ir corriendo las casillas de abajo, entonces yo tengo que fijar un número. ¿Cuál es el número que tengo que fijar? 30. El 30. Para poder fijar el 30, le damos F4. Ahí. Y me aparecen dos signos de pesos ahí que me ayudan a fijar el valor para que ese valor siga siendo el mismo en todas las operaciones. Entonces le voy a dar enter y ahí me aparece. Y lo mismo voy a hacer, coger en la parte inferior derecha de la celda y la voy a ir arrastrando hasta llegar al último que está acá. ¿Cuánto me dio? Mira, ahí me dio los decimales que yo necesito. ¿Sí? Me dio todos los decimales que están acá. Ahora, ¿cómo hacemos la frecuencia acumulada relativa? Pilas, que ya es la que viene acumulada. Igual, de la misma manera. Por eso fue que yo las puse como intercaladas. No las puse pegadas estas dos, sino intercaladas. ¿Para qué? Para que esto me sirva para poder hacer las operaciones. Hacemos exactamente lo mismo. Igual, cogemos el valorcito que está al frente y lo dividimos en el número total de los datos. ¿Cuál es el número total de los datos? 30. Ese 30 lo vamos a fijar. ¿Cómo lo fijamos? Con F4. Y le damos enter. Y ahí me da el mismo valor. Obviamente estos dos tienen que coincidir porque es el mismo valor. Pero cuando arrastramos, cambian los valores. Si se dan cuenta, van a estar acumulados. Ahora, yo puse otra casillita aquí
es la siguiente, es la frecuencia relativa acumulada de los datos. ¿Cómo la pongo ahí? Pues fácil, simplemente va a ser igual, cojan este valor que está aquí y multiplíquelo por 100, ¿cierto? Que acuérdense que fue lo que yo les dije para que sea en forma porcentual. Le doy Enter y voy a bajar hasta el último. ¿Listo? Entonces, mire que aquí ya me da los mismos valores, pero en forma porcentual. Esto ya está en forma porcentual. Ahora, ¿qué conclusiones yo puedo obtener de lo que tengo hasta el momento? Muy fácil. Mire, por ejemplo, este que es un valor grandecito, yo puedo decir, por ejemplo, acá, el 86.67% de los 30, bueno, no de los 30, de los empleados pilas, porque aquí, aunque la muestra sea de 30, tenemos que generalizar, vamos a sacar una conclusión. Entonces no podemos decir que son solo 30, tenemos que decir que este estudio se hizo para una empresa y en la empresa se entrevistaron a 30, pero yo ya no tengo que centrarme en los 30, sino decir que esto es lo que sucede con la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, como yo miro la información ahí, yo lo que voy a decir es el 86.67% de los empleados, hombres, entre los 30 y los 40 años de edad, tienen una presión diastólica inferior a 90, perdón, no inferior, de 90 o inferior a 90 mililitros de mercurio. ¿Sí me entendieron? ¿Sí la cogieron? ¿Cómo fue que la hice? Si quiere la pasamos acá. Espérenme un segundito acá y la escribimos. Nos dio 86.67. Voy a pasarla acá y la voy a hacer en la siguiente, en esta. Entonces, el resultado nos dio, aquí lo voy a poner, nos dio 89.67%, ¿cierto? Entonces, lo que voy a poner ahí es que el 89.67% de los hombres entre los 30 y los 40 años, tienen una presión diastólica de 90 milímetros de mercurio o menos. ¿Listo? O menos. Ay, perdón, aquí no es 90. Pilas que no caí en cuenta eso. Pilas que ya no trabajo con 90, que es este valor, ¿cierto? Sino trabajo con la marca de clase. Entonces, la marca de clase es la que me va a representar ese conjunto de datos. O sea que este valor no me representa a 90 ni a 100, sino me representa a 95. Entonces, ¿qué significa eso? Que aquí cambia. Aquí no es 90, aquí es 95. Entonces, ¿cómo dice? El 89.67% de los hombres entre los 30 y los 40 años tienen una presión diastólica de 95 milímetros de mercurio o menos. ¿Sí ven? Ahí ya estoy dando una conclusión de acuerdo al ejercicio. ¿Cómo lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo por la tabla que me dieron atrás, ¿sí? Por la que hicimos aquí atrás. Pero también puedo decir lo siguiente, si ya lo voy a hacer, voy a hacerlo con este valor que está aquí, mire, con este que está acá, con estos dos que están acá. Entonces, lo voy a hacer con este, que equivaldría al 33.33%. Entonces, ¿cómo lo hago acá? Voy a hacerlo, voy a ver si, que sigue acá. Bueno, voy a, un segundito, voy a meter otra diapositiva. ¿Dónde estábamos? Acá. Entonces, voy a colocar acá otra diapositiva rápidamente. Listo, sigamos acá. Entonces, ¿cómo quedaría eso? Quedaría que el 33.33% de los hombres entre 30 y 40 años de edad tienen una presión diastólica
de 95 mililitros de mercurio. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre esta y la anterior? Pilas. ¿Cuál es la diferencia entre esta y la anterior? ¿Quién me dice? Profe, o sea, pues que la expresión, o sea, en la anterior está, o sea, sí es como numérica, es diferente, o sea, pero es la misma cantidad de miligramos de mercurio, solo que está expresada diferentemente. O sea, porque mire que esta me dio 89.67% y esta me dio 33.33%. ¿Por qué? Por el que en la primera suma se toma desde el 95 hacia abajo, mientras que en la segunda, el 33, su merced solamente está tomando los que tienen pues el 95. Correcto, muy bien. En pocas palabras, esto que tomé acá fue para la frecuencia relativa, ¿cierto? Y esta la tomé, esta que está aquí, la tomé fue para la frecuencia acumulada relativa o relativa acumulada, ¿cierto? Que es diferente, como lo explicó el compañero. Pilas que aquí yo pongo algo y es de 95 o menos, 95 o menos, mientras que en la siguiente ya digo es de 95. O sea, tiene una presión diastólica de 95. Me estoy centrando solo en ellos, ¿cierto? Eso es lo que me ayuda a empezar a identificar de esos valores de acá. ¿Entendido esto, muchachos? Lo que estamos haciendo aquí con las tablas de frecuencia. Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, ya se fue gentecita, que quiere decir que decidieron ver la grabación en casa. Entonces, vamos a dejar, como les decía, esto va a ser en dos partes, no quiero que se me saturen ahorita. Vamos a dejar esta parte, voy a dejar de compartir acá un momentico. Voy a dejar esta parte hasta acá, ¿sí? Y en la próxima clase vamos a utilizar esa tabla de frecuencias para hallar la media, la mediana, la moda, todo ese tipo de medidas, ¿de acuerdo? Para que, digamos, quede clarito. ¿Qué los invito, muchachos? Los invito primero a que usen este fin de semana para hacer el taller número 2, que es de reforzar de conocimientos de medidas de tendencia central, y los invito a que retomen la grabación, ustedes en su casita. Si alguno lo hizo en el computador en este momento y lo siguió, lo iba haciendo paso a paso como yo lo iba haciendo, bien, si no lo ha hecho, tómese el trabajito de ir haciéndolo usted mismo, porque eso le va a ayudar para cuando yo le ponga el parcial. Recuerden, vuelvo y les recuerdo, el parcial va a ser, yo les voy a mandar un archivo en Excel y les voy a decir, háganme el favor y me sacan esto, y ya. Ustedes miran a ver cómo lo sacan, allá buscan la forma y me tienen que dar los datos exactamente como es. Me tienen que completar la tabla, o bueno, de acuerdo a como les den en Excel. Esa es el parcial. Entonces, si usted no lo ensaya y no lo practica, pues le va a quedar más complicado y después no le va a alcanzar el tiempo en el parcial. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una de las recomendaciones para que por favor la tengamos en cuenta. ¿Listo, muchachos? Voy a tratar de, en el transcurso del día, subirle tanto el video como el taller y lo mismo a la plataforma de Moodle, a la plataforma ¿de qué es? De la universidad, y lo mismo a Facebook, pues para que ustedes lo tengan ahí, pues lo vayan trabajando este fin de semana sin ningún problema. Si tienen alguna duda o inquietud, ya saben que se pueden comunicar conmigo al WhatsApp internamente. Yo en la medida de lo que les pueda colaborar, les puedo colaborar. ¿Listo? Muchísimas gracias por estar nuevamente en una clase más y nos esperaría entonces el día, con ustedes tengo clase el día miércoles, ¿no? Sí, el día miércoles de 4 a 6. Entonces, muchísimas gracias. ¿Alguna duda o alguna inquietud? No, señor, todo claro. Bueno, muy bien. No, profe, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, muchísimas gracias. Que descansen, que tengan buen fin de semana y nos vemos el miércoles. ¿Listo? Hasta luego. Muchas gracias, profe. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe.